Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo Charlando en el Forestal, y en esta oportunidad a tablero vuelto y en una fría tarde, como pueden apreciar, estamos con James Hamilton, médico cirujano, activista, fundador y miembro del directorio de la Fundación para la Confianza. Se ha dedicado en los últimos años a trabajar por los derechos de la infancia y contra los abusos cometidos por los eclesiásticos. Es uno de los principales impulsores de la campaña a favor de la imprescriptibilidad. Oh, me dio. Pero no lograste. ¿Empezamos, no? No, dale. De la acción penal respecto a los delitos de agresión sexual contra niños y adolescentes. Junto a Carlos Cruz y Andrés Murillo escribió el libro Abuso de Poder, y este es su debut en solitario, tengo entendido. Sí. Que se llama Homo Exo. Buen nombre. Uno dice, quiero dos. Suena imprescindible. ¿Cómo estás, James? Feliz de estar acá. Muchas gracias por aceptar la invitación, por estar con toda esta gente que quiere escucharte y saber, primero que todo, ¿cuándo naciste? ¿De dónde viene la idea de escribir un libro como este y por qué no, como habíamos hablado antes de cámara, hacer un libro, si se quiere, más suntuario? Mira, desde hace muchos años que tenía como el deseo de escribir algo, pero no lo había hecho porque obviamente escribir una especie de historia, autobiografía, experiencia personal, yo creo que hay muchos muy bien escritos y que pueden aportar muchísimo más de lo que yo puedo aportar. Sin embargo, en una estructura un poco, llamémosla, científica de pensamiento, y como parte del libro, probablemente mi forma de enfrentar el mundo es hacerme preguntas. No es, en el fondo, analizar lo que te dicen, que es parte del arsenal que uno usa de alguna manera asociando ideas, sino que, ¿qué pasa cuando tú asocias las ideas, lees obras de arte, lees de todo, y te surgen preguntas, en particular si esas preguntas te surgen por lo que te ha pasado a ti en la vida? Que no es solo preguntarse tratando de buscar culpables, porque uno tiene la tendencia de culpabilizar al mundo o a otros de su propia historia. Y cuando tú empiezas a veces como doctor, a ver las historias de muchas personas, miles de pacientes, te das cuenta de que vivimos casi todos experiencias muy similares. Incluso te las podría diferenciar por género. Las experiencias femeninas, hoy en día de todo el mundo LGTBI trans y masculina. Y esas experiencias muy comunes son experiencias en las cuales hay una historia de resiliencia frente al trauma. No solo el trauma de nuestra vida o el trauma colectivo, sino que el trauma transgeneracional. Suena quizá un poco oscuro este concepto, pero se lo voy a explicar de otra manera. Entonces, ¿qué me ocurrió? Me ocurrió que habiendo pasado uno por un trauma muy particular, muy, llamémoslo, de los nuevos tiempos, los últimos 2000 años, del momento que existe la iglesia, es bien importante, para mí era muy importante entender de que si esto era un problema, un trauma, una agresión que se veía en un montón de otras circunstancias, hijas abusadas por los padres, o sea, en un contexto de violencia, en un contexto de poder que se ejerce no al servicio. O sea, una clara patología del poder. Entonces uno dice, pero ¿es que existe algún poder bueno
por supuesto. El poder es necesario, de hecho uno necesita un poder interno para poder desenvolverse en la vida. Pero el poder, evolutivamente, en nuestra especie, siempre estuvo al servicio de. El poder al servicio de la comunidad, el poder al servicio de la tribu, el poder incluso al servicio del entorno, del ecosistema, de los animales, etc. Hasta hoy en día, o en las tribus San del Kalahari, cuando matan a un venado, primero no lo matan, sino que le tiran dardos que los adormecen, que los van a matar obviamente, pero inicialmente esto ocurre con un proceso de adormecimiento. Se acercan a ese venado los cazadores y de una manera muy respetuosa le dan las gracias porque van a alimentar a su familia. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Que para mí era muy importante entender ya no un fenómeno de un cura de Caradima, que es un ejemplo de un estereotipo completamente generalizado en la sociedad, sino que necesitaba entender qué nos estaba pasando a todos. Porque lo que a mí me puede haber pasado en Caradima es nada al lado de lo que le puede estar pasando a los niños en Palestina. Es nada. Sin embargo, se vuelve a repetir el hecho. Hombres, sexo masculino, abusan de su poder sin poder ver en el otro a un prójimo. Aún igual. Aún igual. Por algo estamos hablando de poder. Pero el prójimo, el concepto de prójimo es muy bonito porque te lo acerca al concepto de hermano. Más que un igual. Porque al final somos toda una misma enorme familia. Claro. Al final de cuentas, sí. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando incluso el Pentateuco, que está en las 3 religiones principales, ¿no es cierto?, el Islam, la religión judía y el cristianismo, habla de un Génesis donde toda la alteración del ecosistema social, de la vida de todo, se genera o se ve principalmente, más que por esta desobediencia que induce la mujer a Adán, lo cual es una brutalidad, pero donde sí se ve el problema de fondo es cuando Caín mata a Abel. Son 2 hermanos. Y lo mata por celos, por egoísmo, por ansia de poder. Entonces, si bien es cierto, toda la historia de la Biblia hay mucho simbolismo, también hay que reconocer que trae una enseñanza profunda desde el punto de vista histórico. Porque todo lo que ha terminado siendo escrito desde el principio, y esto vamos un poco a la literatura, se basa no en ideaciones mágicas, sino que se basa en experiencias vitales. Y es así como aparecen los arquetipos jungianos, ¿no es cierto? ¿Qué pasó con Jung? La diferencia entre Jung y Freud. Freud fue un teórico impresionante, pero Jung fue el que fue al laboratorio. Jung fue a ver la parte experimental de lo que decía Freud. ¿Y cómo lo hizo? Viajó por todo el mundo, conoció diferentes culturas indígenas, y ¿qué fue lo que vio? Que en todas partes los arquetipos del héroe, de un montón de personajes, entre comillas, mitológicos, circunstanciales, que además aparecían en los sueños y en la mitología, eran comunes. Entonces, este camino es que empiezo a recorrer sin todavía sentirme no solo quizás no capaz, sino que también explorando, me lleva también un poco por mi deformación quizás científica a analizar las fuentes, todas las fuentes. O sea, hoy en día que estamos llenos de fake news y de personas que hacen política, no todas, pero personas que hacen política y claramente tienen trastornos mentales. Se lo digo como doctor, no me voy a referir a quiénes, pero claramente, y que se basan en la normalización de lo anormal. Y es tanto que nosotros lo aceptamos, no como un escándalo,
sino que lentamente, ¿qué va haciendo? Va permeando nuestro subconsciente y finalmente aberraciones de comportamiento, aberraciones de declaraciones se dejan pasar. Y tenemos poco filtro, no porque no seamos pensantes, somos todos muy pensantes, sino que porque van aduciendo a un fenómeno muy subconsciente del ser humano. Entonces, es un libro que, como leía en un libro de Murakami que me encantó, que él cuenta cómo se hizo escritor, ¿no es cierto? Y ese libro es fantástico porque él era dueño de un lugar, ¿cómo diríamos? Una Watt de jazz. Entonces él servía café con la señora, té, café, etc. Y tenía un piano, y en las tardes y las noches ocurría que iba gente, invitaba jazzistas nuevos, gente emergente, y ahí tocaban, etcétera, diferentes piezas de jazz, y de eso vivía él. De hecho, él cuenta que de una manera casi misteriosa, un día estaban quebrando, no tenía cómo seguir manteniendo este local, y sale a la calle y se encuentra un sobre con todo el dinero que necesitaba para cubrir sus deudas. Él lo describe así. Y más insólito todavía es cuando él llega y narra de por qué se hizo escritor. Y el tipo estaba en un partido de béisbol. Le encantaba, a los japoneses les gusta el béisbol. Estaba en un partido de béisbol del equipo local, de la ciudad donde él vivía, que leía pésimo. Pero ese año, como que el equipo contrató unos grupos, estaban bien motivados, tenían un buen entrenador, y empieza a irles bien. Y en uno de estos partidos, el tipo dijo: quiero escribir. Y así como son sus libros, fluyen nomás. Aparecen personajes, aparecen historias, etc. Bueno, y en estas reflexiones que él hacía, decía: yo quiero escribir libros que a mí me gustaría leer. Y este libro es un libro que a mí me encantaría leer. Ojalá lo hubiera podido leer hace 15 años atrás. Y claro, tiene, como comentábamos, cosas del sello, ¿no es cierto?, debate, tiene cosas áridas. Uno parte en el libro, uno parte como un tubo, porque hay una cosa un poquito biográfica, también un poco fuerte, pero que era muy necesario para poder entender lo que es el trauma y cómo se va, de alguna manera, te va causando actitudes en la vida, la cual te hace también más vulnerable a nuevos traumas. Y claro, y eso va agarrando su vuelo como una narración hasta que, ¡paf!, empieza la parte que te diría yo más científica, más del doctor, donde entro ya ahí de frentón a narrar como en el ABC, como para aprender a leer, así como en las letras, porque es denso. Empiezo un poco a narrar y a dar todos los elementos del conocimiento que te permitan entender a dónde llego yo al final, a la conclusión. Por eso que es un poco más árido, porque yo, en mi inexperiencia narrativa y como escritor, sí tengo experiencia en hacer clases, un montón de cosas, pero habían conceptos duros, de ciencia media dura, que obviamente la ciencia dura no es dura, nosotros la hacemos dura, entonces había que tratar de transformarlo en algo digerible. Y ese proceso, para mí fue un viaje, un paseo, un descubrimiento extraordinario. Entonces, es un libro que yo sé que uno se pega un chantón al medio. Mira, mi mejor editora, comentadora y todo, que es mi mujer que está allá, Valerie, que es lectora ávida, todos los días lee, le encanta la novela que son más bien históricas, ¿eh? Y este tipo de libro, pero le pedí, por favor, léemelo. Entonces empezó a leer, y de repente el chantazo. Chantar la mitad. Y ahí como dijo, ahora déjame respirar un ratito, estábamos de vacaciones, entonces, y pasaban los días, y decía, ¿cuándo la iba a retomar? Me decía yo, sí, no te preocupes, ya lo voy a retomar, me decía. Ya vi yo ahí, pero, no quería presionar, po. Aparte, no voy a impresionar a la señora. No se hace eso. No. Entonces, hasta que la noto de repente, estábamos en la noche, yo
viendo algún tipo de serie, leyendo artículos y cosas, y de repente la veo a ella en el computador porque tiene el puro PDF, ¿no? Leyendo. Y eso, y le decía, oye, no me pescaba. Y de repente trataba de establecer algún tipo de comunicación, así como me miraba y dije, oye, estoy leyendo. Me decía así. Bueno, cuento corto, lo termino. Fue duro, pero cuando terminó, es muy crítica, tiene una formación un poco francesa en su genes. Y si no le hubiera gustado, me hubiese dicho, no vale la pena. Y me llega y me dice, me encantó. ¿Pero cómo te encantó? Me encantó. Está increíble. Entonces, eso yo te diría que fue como una tremenda motivación, aparte que tenía firmado un contrato, así que estaba solo. Un detallito. Claro, un detalle. Estaba bien. Porque esto partió en Barcelona. Bueno, y bueno, fíjate que entré en un espiral de mucha alegría, de mucha felicidad, porque sentí que el libro lo va a leer la gente que se conecte con un tema así. Y lo que yo espero que sea muy bonito es que adquieran herramientas en las cuales puedan enfrentar el mundo de manera distinta y de enfrentar su realidad, su historia de manera distinta. Porque yo lo menciono ahí, es fundamental, y por eso mencioné quizás a Freud y a Jung, que en todos nosotros los seres humanos seamos capaces de repensar, por dolorosa que sea, nuestra historia. Mire, yo me fui por otro lado. A mí me gustó mucho la parte antropológica, debe ser porque también me gustan las novelas históricas y la antropología va muy, muy cercana. Y el link que haces es realmente notable. Yo creo que eso es lo que... No vamos a decir que salva el libro, tendríamos que decir que el libro es malo y no lo es. Tú insistes en que el libro es árido y yo creo que no es árido, va a depender de la persona, obviamente. Sí. Si mientras más uno haya leído sobre algún tema parecido, lo va a pasar muy bien. Y lo que no, están las notas al final, por si no los que lo adquirieron recién tienen las notas al final. Yo les recomiendo saltárselas y leer, y en la segunda lectura leer las notas. Se pasa mucho mejor. Y este asunto de que es un golpe, incluso para los que creemos saber mucho, cuando tú nos demuestras que si el mundo, la vida en el universo es de este planeta, durante todo el tiempo que no tengo tapado, el ser humano ha sido bueno. Y solamente en el tiempo que yo tengo tapado con los dedos, que es el que estamos viviendo, hemos sido los más vacas sobre la faz de la tierra con el prójimo, como es buena palabra. Y eso es un golpe porque uno está acostumbrado a el darwinismo, pues. El más fuerte tiene que matar al más débil, maldito bastardo, te eliminaré. Y no tú dices, en realidad eso no... Discúlpame que te lo diga, hombrecito que estás leyendo, o mujercita, pero no ha sido siempre así. Es un gran golpe. Cuando uno lo acepta y dice, wow, esto que estoy leyendo es distinto a lo que estoy acostumbrado a leer. A ti obviamente no te pasó porque tú lo escribiste, pero ¿qué nos puedes contar de esta experiencia que te estoy transmitiendo? Mira, eso fue todo lo que uno aprende en la vida es un descubrimiento. Bueno, pero eso fue un descubrimiento que nace de una búsqueda de entender realmente cuál es, llamémoslo, la esencia del ser humano. O sea, esencialmente de dónde provenimos. Y esto lo conecto con lo que tú me estabas comentando, la historia, nuestra historia. La historia de cada uno de nosotros, la historia individual, al final, es una historia colectiva. Es una historia de antepasados, aunque no lo crean. Y además, esa historia de antepasados son casi 7 millones de años. Y lo que tú comentas está en el meollo del libro. Porque para poder entender y yo contestarme todas las preguntas, fue muy necesario, en base al conocimiento actual me refiero hasta hace 3 meses atrás, 2025, que fue cuando se terminó de editar el libro,
que es razonablemente establecido. El ser humano éramos y somos una especie súper vulnerable, donde hubo, según lo que se llaman los cuellos de botella genéticos, ha habido una serie de oportunidades en el planeta en que casi nos hemos extinguido y que un grupo de no más de 1000 personas han repoblado el planeta. La última fue hace como 300.000 años. Entonces, este grupo tan vulnerable tenía un problema biológico, y ahí yo también voy muy fuerte a la biología, y es que la mujer humana, del momento que empieza a transformarse de grandes simios a humanos, que es un momento que pasa por Australopithecus, Homo erectus, etc., la pelvis femenina cambia, porque aparece lentamente un tipo de deambulación que obliga a que la pelvis, la cadera femenina, cambie su ángulo, no solo su ángulo antero-posterior, sino que también su ángulo cefálico-caudal o superior-inferior. Ese fenómeno, asociado al cambio de alimentación que produce, junto con la sociabilización, la lactancia materna y el apego, un crecimiento del cerebro humano, hacen que el proceso de la vida en los seres humanos se haga extremadamente peligroso. 1 de cada 5 mujeres fallecía en el proceso de dar a luz. Lo cual, además, generaba una instancia para la tribu, que no eran de más de 40 personas, de situación crítica. Porque estas tribus de no más de 40 personas se interrelacionaban con otras, pero su sobrevivencia dependía del cuidado, llamémoslo, de las crías. Y este cuidado de crías que, como tenían un cerebro, el cerebro humano había crecido, cuando nacían tenían un cerebro muy chiquitito con respecto al cerebro que iban a lograr a los 3-4 años. Además era chiquitito para poder pasar por el canal del parto, que era más pequeño y tortuoso. Y todos estos fenómenos hacían que naciesen niños completamente indefensos, que obligaban, a diferencia de las otras especies, a la crianza, al cuidado. Los homínidos, o sea, los primates mayores, en los primates mayores se da un cierto nivel de infanticidio, gorila y otras cosas. Pero en estas circunstancias, en las cuales nosotros salimos de la selva, nos enfrentamos a los grandes mamíferos que no son como los de ahora. Los grandes mamíferos eran tigres dientes de sable, hienas gigantes, era otro mundo. Nosotros éramos las presas. Yeah. Teníamos que andar apretando, pero a cachete, ¡pum! Y en esas circunstancias nosotros éramos los débiles y vulnerables. Por lo tanto, tenían que generarse mecanismos para que los machos de la especie, a diferencia de gorilas y otros, no mataran a sus crías. Todo lo contrario. Iban a tener crías que eran vulnerables, indefensas, durante muchos años, que además dependían del apego y la lactancia de la mamá permanente y de la tribu, del resto de las mamás y de las abuelas. De ahí viene una teoría también muy bonita de las abuelas. Entonces, ¿qué ocurre? El hombre, el macho de la especie, tuvo que ser educado biológicamente. Y esto se da en este mismo proceso de apego y lactancia, en el cual, para que el macho humano tenga la capacidad de sociabilización y de cuidado de la cría como la tienen los lobos, curiosamente, y muy pocas especies, necesitaba adquirir una educación social. ¿Y cómo ocurre eso? Ocurre con una hormona maravillosa que se llama oxitocina, y que el niño secreta en la medida que succiona el pezón de la madre y toma leche materna, que además esa leche materna le pasa unos lactobacillus específicos de la mamá. No hay lactobacillus como eso en la naturaleza, solo los tiene la leche materna humana. ¿Y qué hace ese lactobacillus? Promueve mayor estimulación de oxitocina, que es la hormona del amor y de la sociabilización. Y es la que te permite, ¿no es cierto?, el desarrollo
en el ser humano, en el macho, de dos áreas cerebrales, que es la mujer, que es XX, está muy bien desarrollado, que es la empatía biológica natural, que está asociado a un grupo de neuronas que se llaman neuronas espejo. ¿Por qué se llaman espejo? Porque si ves la faz de una persona que la ven triste, estas neuronas te permiten tú sentir esa tristeza. Esa es la empatía biológica, natural. Esa empatía que solo tienen las mujeres de manera hiperdesarrollada. Los hombres, que la podemos tener más o menos desarrollada, necesitamos otra área de empatía muy poderosa, que es la intelectual, que es la que te genera y te cría la tribu. El ejemplo del grupo. Entonces, ¿qué hace la oxitocina? Te permite durante 4 años mínimo de lactancia, que es lo normal de los seres humanos, para que ustedes sepan, ¿no? No son 6 meses, ni 1 año, ni nada. Perdón, mujeres, yo sé que es un atroz, pero son 4 años. Igual que los hijos mayores, y hoy en día si uno ve selva amazónica y todo, son 4 años. Pero ¿qué ocurre en ese periodo? El hombre aprende a cuidar a las crías y a las mujeres. Entonces, lo que yo voy mostrando es que hay un fenómeno que ahí yo creo que es como para película, esa parte a mí me fascina, de descubrir qué cresta nos pasó. Porque la gente dice, bueno, de repente entró el mal al mundo. Se le ocurrió a Eva darle una manzana prohibida a Adán. Y perdona el francés, cagamos todo. Claro, pero eso no fue así. Si el problema es la introducción del cambio alimentario y de la agricultura. Que, ojo, eso ocurre en una zona del planeta, no ocurre en todo el planeta. Cuando empieza a producirse en esa zona del planeta, en otras partes del mundo, como Sudamérica, la agricultura era de árboles frutales. Eran frutas las que eran de alguna manera los árboles que eran ordenados y cultivados. No era el maíz. De hecho, el maíz llevó a la muerte del Imperio Maya. Porque los tipos se dedicaron a plantar maíz, a talar las selvas, el agua lluvia se llevaba el barro que caía a los ojos de agua natural de los cuales ellos bebían. Además de eso, talaban más árboles porque ellos, el símbolo de estatus era tener casas hechas con ladrillos, por lo tanto para ese tipo de tierra requería mucho calor para transformar el ladrillo. Entonces, ¿qué ocurrió? Y como lo dice Diamond, el gran escritor e investigador, desaparecieron justamente porque entraron en conflicto con su ecosistema. Entonces, en el libro, la persona que de alguna manera me va a poder o va a querer acompañarme en este camino, va a entender que nos enfrentemos a un desafío muy crítico. Es un desafío de difícil solución y que requiere una visión completamente distinta de la historia, como dices tú, y una visión completamente distinta de nuestra sociedad, que aleje las ideologías y aleje las ideologías religiosas. No la fe, no la espiritualidad, no. Pero necesitamos alejarnos de las ideologías que están basadas en mentiras. No digo que sean mentiras de mala voluntad, sino que no están basadas en la evidencia histórica, porque cuando ocurre este evento que yo menciono, ¿no es cierto?, prácticamente una cuasi extinción planetaria, que está sumamente bien fundamentada hoy en día en el mundo, sale hasta en la página web de la NASA, etc. Cuando ocurre esto, se produce el cambio violento en el cual la evolución, un tipo de evolución de 7 millones de años en nuestra especie, de repente, ¡pum!, se pega una desviada. Pero principalmente lo que más altera es la crianza del hombre, del macho. Porque el macho, al tener receptores de andrógenos, la testosterona que produce tanto macho y hembra, produce cambios configuracionales. Si uno dice, por ejemplo, cuál es como la genética base del humano, es femenina. Para hacerse hombre hay que tener receptores de andrógeno, que te modifican, te masculinizan. No hay un sistema que te feminice, porque el sistema es femenino de base. Entonces, en este proceso, si tú lo dejas así libre, sin control, el macho vuelve a tener el efecto de la testosterona, de la violencia, la hipersexualidad, del crimen, de todo lo que se te ocurra. Pero por sobre todo, lo que se da en este fenómeno es que
finalmente, ¿qué nos ocurrió a los hombres? Nos desconectamos de nosotros mismos, nos desconectamos del prójimo y nos desconectamos del ambiente. Y esto esencialmente porque se dañó en este proceso, y bien explicado por qué aumenta la población, se descuida a los niños y ya no crecen como antes, en estas poblaciones que vienen de Medio Oriente, del creciente fértil, porque ocurre un cambio completo de alimentación y de microbiota. Entonces uno cree que la alimentación y la microbiota producen enfermedades como la enfermedad de Crohn, la diabetes, el Alzheimer. Hay que ser loco para pensar que nos vamos a enfermar del cuerpo sin enfermarnos de la cabeza, porque si somos uno. Entonces lo otro que busca también el libro es romper la dualidad. Somos uno. Y si no aceptamos que somos uno, y no aceptamos que cuando tenemos diabetes nos altera el carácter, es porque la diabetes también nos está afectando nuestro pensar. Si no aceptamos que una persona tiene enfermedad inflamatoria intestinal, un Crohn, una colitis ulcerosa, muchas veces tienen trastornos del ánimo serio y de conducta que tienen que ver con un trastorno profundo en su microbiota. Más del 70% de la serotonina que hace funcionar nuestras neuronas en el cerebro y de la cual son los antidepresivos que son recaptadores de serotonina, el artrulina, o sea, la sertralina, la fluoxetina, bla, 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 lo que hacen es recaptar serotonina. Bueno, el principal productor de serotonina del organismo es nuestra microbiota intestinal, el 70%. Entonces, hoy en día cada vez se ha asociado más los trastornos de espectro autista, del ánimo, de mil cosas, con la alimentación y la microbiota, que es lo que nos ha llevado a entender que esto no es porque entró la maldad al mundo por un motivo misterioso y religioso, sino produce un quiebre evolutivo. 7 millones de años éramos así, y de repente, y comíamos así, y vivíamos así, crecíamos así, teníamos un apego así, vivíamos una tribu así, y de repente, ¡poing!, nos desvían la comida, nos desvían la microbiota, nos desvían la relación social de la tribu, nos desvían todo. Entonces habría que estar un poco muy desorientado para no entender de que eso nos desvió las conductas. Y es particularmente la conducta masculina que hoy en día somos nosotros, los hombres, y esto va a ser un poco fuerte, los depredadores de la humanidad, no las mujeres. En una entrevista me preguntaban, oiga, y si Netanyahu y Putin y Trump fueran mujeres, ¿estaría el mundo como está? ¿Cómo se le ocurre? Lo que yo... ¿Usted está loco? ¿Cómo se le ocurre? Por eso es la batalla política es contra las mujeres. Se me sale. Mochate. Vamos a tener que censurar. No censure ese pedazo. Sí, estaban entretenidos y él les había dicho todo el rato que el libro podía ser árido. El libro es así. Es así de entretenido. Así que dejemos que él siga pensando que es árido. Abrimos un poco la conversación que casi no he tenido, pero se agradece. Igual hoy día no tenía ganas. Párame. Vamos a aceptar unas 5 preguntas nuevas por tiempo. Así que el que levanta la mano primero. Oh, por edad, el segundo. ¿Cómo? ¿Se te cayó la...? ¿Se me cayó? No. Sí. No, porque hay que respetar a los mayores. A mí me enseñaron eso en la escuela básica. Ah, ya. No, en serio, yo también. Yo también soy mucho más viejo de lo que pero ella no es vieja, ella es joven. Muy orgullosa de mi edad. Así son. Esto es signo de todo lo que hemos pasado. Pregúntame. No he terminado tu libro. Me encontré con la entrevista que diste en televisión con Macarena Pizarro de casualidad, y menos mal que se puede volver atrás y verla desde el principio. Yo lo comento todo con mis hijos y ayúdenme a encontrar dónde puedo encontrar el libro y qué sé yo. Y él me lo regaló, mi hijo. No lo he terminado. Me abrió los ojos ante lo que yo siempre le he dicho a mis hijos o a la gente que yo soy profesora, que siempre me decían que era muy feminista, muy etcétera, y en un tiempo yo como que le daba la cruz a los hombres.
yo soy casada y todo, pero yo decía como que todo el mal del mundo son los hombres. O lo que y otra cosa que también aprendí en la vida, que lo que me pasa es mi forma de ver el mundo y no tengo que culpar a los demás, ni a las cosas, ni nada. Que eso también lo veo en tu libro. Lo que no he llegado es si en tu libro hay esperanza. Iba a preguntar lo mismo. Porque Sería spoiler. no, hay que leer. Además, que hay un punto de vista que yo no había nunca visto, que yo decía, ¿por qué el hombre y la mujer en algún punto están diferentes? Yo como buena, soy asiduo de la biología, de la anatomía, de la psicología, aunque no soy psicóloga, nada. Pero yo decía, la amígdala, el sistema límbico, etcétera, etcétera. Yo me lo trataba de ver y qué es lo que nos pasa por algunos órganos que al hombre lo hace ser más violento. Lo viví, por supuesto, con amigos, con familiares, etcétera. Hay algún abuso en mi vida, no tan grave, pero lo que hace en el cerebro es tan grave como que si hubiera sido uno de los más aberrantes. Igual, muy vieja, hice terapia. Y nunca yo culpé a lo que pasaba porque lo veía como que así era el comportamiento del varón, inexplicable para mí, pero muy como violento o cosas que yo no lo entendía, pero yo lo asumía como que era así y no eran culpables. O sea, yo nunca lo sentí como que yo tenía que echarles la culpa de lo que me habían hecho, si bien era muy poco en comparación con otras personas. Pero tú me abriste los ojos de otras cosas que habían pasado biológicamente a lo largo de la historia con la biología del hombre y cómo se desconectó de la empatía, como tú dices. Pero no he llegado al punto en que hay esperanza. Qué buena. ¿Cómo lo hacemos? Chuta. ¿Lo dices tú o lo digo yo? No, ya con ese libro no me para acá. Mira, hay una gigantesca esperanza, infinita. Voy a decir algo tremendamente petulante, pero al abrir los ojos recién aparece la esperanza. El hecho de que para mí es un premio, un regalo, o sea, ya se justifica todo con el hecho de que usted me diga que esto le abrió los ojos, es porque cuando identificamos el problema o la enfermedad o lo que sea, recién ahí somos capaces de resolverlo. Sin el libro, esto es lo petulante, sin el libro no hay esperanza. Con el libro, justamente sí. Porque el libro es muy petulante, porque en realidad hay esto es un ratón de cola pelazo en ese sentido, pero no tiene ningún. Pero lo que le quiero decir es que el momento de que un libro hace un efecto así en una persona, es porque justamente en ese momento surge, nace y explota la esperanza. Porque es el momento en que empezamos a entender la vida corriendo el velo de la magia negra. Y descubrimos que la vida sí es mágica, porque uno se mete en la física cuántica y las cosas se da cuenta que no, esto, claramente acá hay un mundo wow. El que se ocurrió poner las reglas del universo sabía de belleza, de armonía, de música, de bondad, de todo. Pero, ¿qué ocurre? Que nosotros mismos en este proceso, al desconectarnos, la desconexión nos obligó a generar historias. Al principio historias que nos permitían entender algo de lo que no entendíamos ya nada porque estábamos desconectados. No las tribus amazónicas, sino que todo el mundo, toda la civilización y cultura que se generó del proceso de la agricultura en adelante.
Y eso también después se transformó en un sistema de subyugación, porque las historias sirvieron también para crear, jerarquizar, someter, asustar y quitar libertad. Entonces, el conocimiento, que puede ser que haya cosas erradas, por supuesto, pero el conocimiento quita el velo, hace aparecer la esperanza y da la libertad. Y con eso cerramos. Por favor. No. Hola James, soy Rudy. Soy doctora en nutrición y lo que tú dices sobre la lactancia materna me llega así, pero muy fuerte, obviamente, para todas las nutri de odiarte, pero sabemos que hay algo importante que es lo que tú tratas de transmitir. Mira, voy a ser muy sincera contigo. Yo cuando vi tu entrevista pensé que tenía algo de esperanza de entender cómo superar un trauma de algo tan terrible que te pasó y que no pasó. Entonces, en un sentido de cómo superar esto, de cómo tú entiendes de alguna forma lo que te pasó y cómo puedes superarlo, ya sea con terapia o de alguna forma, no sé, vi que hasta la ayahuasca llegaste, llegaste al cerro, no sé, llegaste a la luna, no tengo idea. Y yo lo pensé en esa esperanza y después me di cuenta que el libro está dividido en 3 partes. Una habla de tú lo que pasaste, ya lo hice breve, así como para introducir. Después hablas de todo lo que es biológica, o sea, todo lo que es genética, química, todo el tema que yo ya lo había leído antes, ¿ya? Y después tomas de nuevo lo que es tu trauma. Entonces, a mí lo que me llamó la atención, que hay una sección importante que tú buscas el por qué te pasó esto, pero desde un punto de vista biológico y como buen médico, obviamente, tratas de darle una explicación. Pero el tema es que a mí lo que me causó mucha curiosidad es de que tú hiciste un quiebre a lo que pasó. Tú fuiste una persona víctima que con el dolor de toda tu alma fuiste capaz de dar la frente y decir todo lo que pasó. Te lo digo porque yo también he tenido que estar en ese escenario, ¿ya? Entonces, yo me preguntaba, ¿en qué momento tú decidiste, después de todo lo que te pasó, de todo lo que sufriste, de todo lo que experimentaste, decidir llegar hasta el Vaticano, hacerlo público? Porque cualquiera no lo hubiese hecho. De hecho, las otras víctimas, y conozco las otras víctimas, increíblemente, no querían decir nada al respecto. Entonces, yo te admiro enormemente el coraje que tuviste, porque yo lo hice no con el Vaticano, lo hice con la Universidad de Chile. Entonces, lo que te quería preguntar, ¿cómo puedes superar el trauma? Porque ya han pasado 15 años, Dios sabe, 20 años y no he podido superar el trauma. Eso, James. Gracias por escucharme. Hoy, gracias por tu testimonio. Mira, los mecanismos que nos van ayudando o la forma en que nos vamos reconstruyendo, hay muchos de esos mecanismos que son bien inconscientes, como el bloqueo o el olvido, que nos permite seguir viviendo. Pero hay otros mecanismos que, independiente de la velocidad, mayor o menor lentitud o circunstancias, nos indican que vamos avanzando. Por ejemplo, no sé si tú esto lo habías contado delante de otras personas antes, pero ya el puro hecho de contarnos tu experiencia, compartirla con nosotros, con esta tribu,
ya es un caminar en el proceso de la recuperación y la sanación. Ahora, los seres humanos, para podernos recuperar del trauma, necesitamos a otros seres humanos. Quizás el trauma que se da en una catástrofe natural como un terremoto, un maremoto, un tsunami, etc., donde uno puede poner en circunstancia ineludible el daño, quizás sea más fácil de procesar. Pero cuando viene de seres humanos, rompe todo, rompe las confianzas, rompe todo. Y sobre todo rompe mi posición en la historia de mi vida. ¿En qué sentido? En que aunque uno sepa que fue victimizado, uno siempre tiene en alguna esquina del corazón un sentimiento de culpa. Y uno siempre se está preguntando, ¿qué hice yo para que esto me pasara? Entonces, uno está en el rol del malo de la película, en la obra de teatro. El malo de la obra. Yo era culpable, yo lo provoqué, y alguna cosa en mí produjo todo esto. Y hasta que uno no, con un proceso lento que requiere terapia, uno no se reubica en su rol real en su vida, que es, en este caso, uno fue víctima, no era el culpable, que ser víctima no es la solución del problema, tampoco es victimizarse, sino que es identificar que uno no es el culpable. Y en eso es bien importante entender que cualquier otra persona en tus mismas circunstancias habría vivido lo mismo que tú. No era personal. Tú no eres la que está dañada. Es el sistema el que está dañado. Cuando una persona es agredida, esa persona lo primero que hace el depredador es inyectarle la culpa. ¡Paf! Al agredirte y todo, lo que finalmente va perpetuando el daño es que te transfiere toda esa agresión, todo ese daño, generándote culpa. Y ese proceso es un proceso difícil porque uno tiene que, entre comillas, reconciliarse consigo mismo. Necesita uno perdonarse. El perdón, alguien me comentaba, pero es que, ¿cómo hay que perdonar? Si el perdón no es para la otra persona, el perdón es para uno, es uno el que lo regala, lo da, pero se lo da a sí mismo. Porque para poder seguir el camino de la vida, se requiere perdonar. Entonces, eso es una opción, uno lo toma, ese es un poder de uno, pero la primera persona que uno tiene que aprender a perdonar es a sí mismo. Porque ese es el paso, el único paso que te permite dar los pasos que siguen y estar dispuesto. Y eso finalmente es una decisión. A veces hay tanto dolor, tanto daño, que eso requiere terapia, a veces requiere medicamento, un montón de cosas para generar el contexto en el cual uno puede tener el insight para poder dar esos pasos. Entonces, yo sin ser un experto en la materia, ni mucho menos, pero el resto de las personas son la clave. Yo empecé a sentirme digno de amor a través de que alguien me amara. Y eso fue a través de ver los ojos de mi mujer. Entonces, cuando yo me vi en el espejo de ella, y que es la única manera de verse, el espejo del baño el del closet no sirve. Tienen que ser los ojos de otra persona. Esos son los verdaderos espejos de la vida. Y sin los ojos de otra persona que te sanen, es difícil. Se sana en comunidad. Se sana en familia. Se sana... Y como dice por ahí una gran estudiosa y escritora del tema, es una tribu la que permite el abuso.
pero también es una tribu la que sana del abuso. Y la institución, aunque sea la Universidad de Chile, no son humanas. Son creados por este mismo concepto, aunque parezcan ser instituciones de educación. Hay hombres depredadores que, como dice Ana, uno no tiene que odiar a los hombres, tiene que entender que estamos nosotros desviados del proceso evolutivo y que necesitamos claramente una nueva forma de crianza de los niños, en particular los hombres, más que las mujeres, por supuesto. ¿Ya? La última. Gracias. Gracias a ti por compartirlo. Les bien corto. Hola, yo soy Lidia. En general soy bien lectora. Y el caso de usted y de Murillo y Juan Cruz ya, me llamó harto la atención porque en ese momento yo estaba trabajando en ventas de libros. ¿Ya? He leído harto de los derechos humanos, etc. Ahora, ¿cuál es su pensamiento en relación a la Iglesia? En el sentido, ¿cómo están tomando las cosas ahora, a partir, por ejemplo, del Papa Francisco, del Papa Nuevo? ¿Cuál es la imagen que usted tiene cuando usted dio a conocer su caso y en el fondo le hicieron caso? Considerando que el Papa antiguo, cuando vino para acá, cuestionó cosas que estaban pasando en Chile y que gracias a una periodista, aunque fuera de la Bio Bio, Nicole, le hizo una pregunta al Papa en ese momento y él cuestionó, parece que era en relación a Barros del Sur, y cuestionó, pero por lo menos le dio la alternativa de que se iba a investigar. Entonces, ¿cuál es la imagen que usted tiene ahora? ¿Qué hay como para futuro? A ver, cualquier sociedad humana dominada por hombres está enferma. Si en la Iglesia no cambia completamente su sistema de clericalismo, no acepta que el Evangelio es un mensaje liberador para el mundo entero y que la mujer debe tener un rol tan importante como los hombres, incluso para poder transformarse en sacerdote o papa, la Iglesia está perdida. Aunque lleve 2000 años, tarde o temprano va a desaparecer por sus vicios y porque está dominada por hombres. Y nosotros, los hombres, estamos desconectados. Pregúntale a un hombre cuánto siente cuando le pasa algo, etc. ¿Cuántos hombres pueden llorar genuinamente? ¿Cuántos hombres pueden empatizar con el dolor de un animal, de una persona? Yo haría esa encuesta y usted se daría cuenta de que el problema de los hombres es que estamos desconectados. Entonces, si la mujer no toma el rol de igual a igual de prójimo, estamos perdidos. Fíjense que la mujer, en la familia, la mamá. Los hijos adoran a la mamá. Todo lo natural, la mamá. Y en todas las instituciones humanas tenemos a una serie de caballeros que nada bueno va a salir de ahí. Y ya lo han demostrado. Abuso infantil, sistémico en todas partes del mundo. Y lo otro es que tienen que dejar que la gente genere conocimiento en libertad. No estén bloqueando a los Galileos, a los Copérnicos, etc. Que la luz de la ciencia que nos acerca a Dios no esté bloqueada por la Iglesia. Si eso no ocurre, no hay que seguir teniendo expectativas ni esperanza en ningún sistema religioso. Porque nos esclavizan, nos quitan la capacidad del entendimiento, del conocimiento, y frustra probablemente la visión que tenemos todos nosotros de ser co-creadores del universo.
¿no? Y que nos dé la posibilidad a nosotras como mujeres realmente de participar. Voy a hacer una acotación, o sea, no sé si ando perdida, pero a mí me llamó mucho la atención. Yo vi la película Conclave, y en su momento no entendí mucho por qué tenía tanta importancia esa hermana, esa mujer que aparece ahí, que es una hermana, pero que tiene un puesto importante. Y gracias a ella, como que se destapan cosas que estaban sucediendo a nivel institucional. Entonces, una cosa importante, o sea, lo que usted dice, que la clave está en dejar actuar también a las mujeres, pero en darle la posibilidad y darle el poder. ¿Ah? Porque si no, las cosas no van a cambiar en el fondo. No. El problema está latente, pero no van a cambiar. Tal cual. Esa película yo la encuentro magnífica. No me llama, o sea, quedé un poco marcando ocupado con el final. Al final, sí. Sí, no sé, No hagan spoiler. No, Sin no spoiler. lo voy a decir. Pero No lo diga. la actuación de ella, de la mujer, sí, es como determinante. Sí. ¿No? Eso sí que lo encontré, es magnífica esa película. Sí. Es para analizarla. Sí. ¿No? Y el asunto de la iglesia, que es tan importante. Tienen que darnos cabida, tienen que darnos poder. No solamente en ese sentido, o sea, en varios sentidos. Yo creo que estaría mucho mejor sin Trump, sin Putin, ¿ah? O quizás con mujeres en esos cargos, porque uno piensa distinto, se va más por la intuición, por la empatía, por otras cosas, más sensibilidad. Eso es lo que falta, sensibilidad, humanidad. Hay que elegir mujeres entonces. Que antiguamente se hablaba de que Dios era femenino, antes se hablaba siempre. Y después, no. Bueno, todas las imágenes, perdón, las imágenes prehistóricas de deidades o de Dios son femeninas. La imagen de la fertilidad, que es una estatuita muy preciosa, y de animales. Ojo. Llegó tu momento. Porque tú eres primera vez que vienes a este lugar, pero este conversatorio tiene un final Félix. que es solo tuyo. Ah, sí. Eso. Porque aparte de la gente que está viendo acá, como esto está siendo grabado, la gente que te va a ver tiene que tener una perspectiva que no tienen, porque aquí te van a poder seguir tus preguntas, tal vez, o ya te las hicieron, pero los que están en su casa no. Entonces ahora tú mirando la cámara le tienes que decir a la gente, ¿por qué motivo alguien que venga a este sucucho aquí en Merced 66, en la esquina de Santiago, un día lúgubre, y entra a esta librería y ve 42.200, si no me equivoco, libros ahí arriba? ¿Por qué tendría que elegir este? Está buena, ¿eh? La cámara es suya durante 2 minutos y medio. Yo creo que la pregunta de por qué tiene que leer este libro la voy a contestar con la misma respuesta que le di a Ana acerca de si es que este libro al final hay esperanza. Y creo que el leer el libro abre la esperanza. Porque la esperanza, como dije, surge de la verdad, surge de identificar el problema o provocar la identificación del problema, lo cual va a generar que los seres humanos, con maravillosa creatividad, capacidad, arte y ciencia, puedan juntos encontrar la solución. Solos no vamos a ser capaces. Necesitamos trabajar juntos. Muy bien, ya lo saben amigos, Homo Exul, James Hamilton, un libro más que interesante, se basa muy bien, tiene todos los componentes de un thriller, así como que el mundo es horrible, nos queremos matar todos, nada así. Pero podría haber esperanza solamente con leerlo, porque abre un mundo de opciones, abre una visión que no teníamos y sobre todo nos ayuda a comprender
Cuando uno empieza por comprender, de ahí damos un pequeño paso para el hombre y un gran paso para la humanidad. Si lo quieren adquirir, por supuesto, fuera de Santiago, ahí está, con el despacho a todo Chile, a través de despachosforestal.cl. Si no viene su pucho aquí tranquilito, lo voy a atender lo más bien que pueda, aunque haga frío. James, un placer, un agrado y un gusto, y se agradece en el alma que te hayas dedicado este tiempo para estar con nosotros y para estar con tu público. Un aplauso. Por favor.